Bueno, un saludo muy especial en esta hora de la mañana a todas las personas que nos alcanzan a mirar por este medio. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, nuestro pastor, quien nos visita desde el país de Guatemala. Es para nosotros un placer, un gusto tenerlo acá. ¿Qué tal se presenta su salud y se presenta a usted? Amén, hermano Herlinson, Dios me lo bendiga. Para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes, saludar a todos los hermanos, amigos que nos van a ver a través de esta página. Así que, Amén. hermano, aquí estamos para servir al Señor. Amén. Bien, mi hermano, quisiéramos, para empezar, quisiéramos saber a qué edad usted conoció el Evangelio A los 25 años, hermano, más o menos, Dios empezó a tratar conmigo. y qué tal fue esa, quisiéramos saber cómo fue esa experiencia o ese cambio que el Señor, o mejor dicho, quién era el pastor Harold antes y quién es el pastor ahora, digamos que el Señor ha transformado. Hermano, Harold era un muchacho sin esperanza, era un muchacho con una vida desordenada, era un joven que había cometido muchos errores en la vida, desafortunadamente. Y Dios me encontró, hermano. Incluso antes de yo escuchar el mensaje del Evangelio, Dios obró o trató conmigo. Dios puso una Biblia en mis manos, a mí que no me gustaba el Evangelio, yo que no creía en Dios. Dios puso una Biblia en mis manos y yo empecé a leer, a mirar en ella y Dios fue tratando conmigo. Mi pastor, ¿y cómo fue ese llamado al ministerio? Fue un llamado que el Señor le hizo a usted. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo conocí el Evangelio juntamente con la que ahora es mi esposa. En ese entonces estábamos juntos, pero no éramos casados. El Señor nos lleva a la iglesia, me predican y me enseñan el nombre. El pastor en ese entonces, a donde el Señor nos lleva, hoy en día es pastor en el país de España. Y tiempo después, yo ya no vivíamos con mi familia en esa misma ciudad, nos habíamos mudado de ciudad, ya estábamos bautizados y en un campamento que teníamos en la iglesia, allí estaba él, el pastor, y él me llama aparte en un espacio que tuvimos entre un culto y otro, me llama y me dice, hermano Harold, venga que yo quiero hablar con usted. Y nos sentamos y me dijo, hermano, mire, yo vengo orando desde hace tiempo porque Dios me ha inquietado para decirle esto y es que guárdese para el Señor porque Dios lo ha llamado al ministerio. Amén. Eso me lo dijo él, hermano, eh, casi unos 8 años antes de yo salir realmente al ministerio. Él me dijo, desde que él me dijo eso, eh, a mí me inquietó, yo los primeros años decía que no, yo me negaba, tenía miedo, yo decía no, eso no es para mí, pero, pero ahí estuvo el llamado, hermano, ahí estuvo el Amén. llamado, en el corazón se va encendiendo una llama por servirle al Señor, por predicar al Señor, Amén. y eso es algo que no se puede contener, Sí, Señor. pero Dios lo usó a él Lo uso a él. para decirme que bueno, que Dios me había llamado. Amén. Y muchas veces uno tiene como, digamos, ese temor a a la responsabilidad, ¿verdad? Porque es una posición muy grande, es un lugar donde lo pone el Señor. Eh, ¿Cuál ha sido como la experiencia que más lo ha marcado a usted en la vida ministerial? ¿Alguna experiencia que haya tenido con el Señor? Bueno, hermano, fueron varias, gracias al Señor, porque a través de experiencias uno se da cuenta que Dios está ahí, que Dios es real. Amén. Hay varias ocasiones en las que el Señor ha provisto, hermano, y ha usado personas que ni siquiera conocen el Evangelio y los ha usado para llevar el sustento, para llevarnos esa bendición en momentos de escasez, de necesidad, cuando no había recursos, cuando no había quien llamar, Dios usó a alguien. Pero yo quiero contarle algo en especial. Resulta que yo viví en Guatemala, en Venezuela, perdón, durante muchos años de mi juventud. Y estuvimos allí en condición de indocumentados con mi esposa. Tratamos de solucionar el problema, hicimos de todo, diligencias, documentos, pero nunca se pudo de manera legal, no hubo la forma de hacerlo. Así que cuando nosotros llegamos a Guatemala, mm, yo sabía, ya tenía la experiencia de lo que era estar uno en un país extranjero sin documentos. Así que yo en mi oración le dije al Señor que yo no me iba a quedar ni siquiera un día en Guatemala indocumentado. Que si Él no abría puertas, que si Él no proveía
Uno compra el pasaje de ida y regreso. Así que ahí estaba el pasaje casi más de 60, 75 días después de la llegada a Guatemala. Así que en ese tiempo Dios obró, pero yo quiero contarle esto precisamente porque para mí fue algo especial. Yo he tratado de tener una relación con Dios como muy directa, como se debe tener una relación con Dios, sincera. Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo no me quedo un solo día indocumentado en Guatemala, así que yo no sé usted qué va a hacer, pero si usted me trajo, algo hará. Y yo le dije, si no, yo me regreso para Colombia. Y en ese proceso se iba terminando los días y yo me iba desesperando. Claro. Y yo en mi oración avanzaba cada noche, cada día, y yo nuevamente le decía, Señor, yo me voy a ir, Señor, yo no me quedo. Y faltando unos días ya para regresarme, precisamente Dios abrió puertas, Dios movió a alguien, apareció la bendición. Al final yo no terminé casi que ni gastando, ya no tenía dinero tampoco, pero terminé prácticamente, no tuve que ni siquiera invertir en eso. Dios proveyó Amén. con qué hacerlo y yo tuve que orar nuevamente diciéndole, Señor, perdóneme por ser tan atrevido, por hablar de esa manera. Pero Dios le demuestra a uno que Él tiene el control, hermano. Amén. Usted nos comentaba, mi hermano, de que, bueno, toda la experiencia acerca de la vida ministerial fue un llamado del Señor. Y quisiera preguntar a mi hermano, ¿cómo conocemos la voluntad del Señor? O sea, ¿cómo digo yo, esto es lo que el Señor quiere para mí, esta es la voluntad de Dios? La Biblia tiene una definición de la voluntad de Dios y da tres características. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando uno tiene la vida puesta en Dios, la vida, y uno va viviendo en Dios, porque eso se aprende también. Uno aprende a vivir en Dios, uno aprende a conocer a Dios a través de la escritura primeramente, pero a través también de la experiencia, de ese vivir diario con el Señor. Entonces uno va aprendiendo a conocer a Dios como quien conoce. Yo conozco a mi esposa, son ya casi 20 años de estar con ella. Yo le puedo decir a usted a ella qué le gusta, cómo le gusta la comida. Eso lo aprende uno con el tiempo. Bueno, uno aprende a conocer a Dios también y aprende a conocer su voluntad. Y uno va viendo cómo Dios va haciendo las cosas, cómo Dios va abriendo puertas, cómo Dios va obrando y uno se va dando cuenta que es la voluntad de Dios. Esto no es decir yo oro hoy y le pongo, a veces muchos tienen la idea de que le ponen pruebas a Dios, de que si Dios hace esto, porque, bueno, por ahí hay algunas historias en la Biblia que nos muestran algo así, pero uno tiene que ver el contexto y el momento y la situación apremiante, pero uno va conociendo a Dios y Dios le va mostrando a uno que Él está ahí y que las cosas realmente son de Él. Eso se siente, hermano, en el corazón, Amén. en el alma. Eso se siente cuando es la voluntad de Dios. Amén. Mi pastor, ¿y cuál ha sido digamos, el momento más difícil que usted haya sentido que haya pasado en la vida ministerial? Yo creo que hay una situación que nos pasa a la mayoría, porque yo he escuchado a otros compañeros pastores hablar de esto y hasta que yo lo viví lo entendí. Hay un momento en la vida ministerial, hermano, que uno se siente incapaz, que uno dice, no, yo no soy capaz con esto, que de pronto uno predica y predica y predica y enseña y como que uno no ve que pasa nada, ni la gente se convierte, ni se arrepienten, y los que están arrepentidos, de pronto uno quisiera ver una transformación, un cambio, y no se ve, y uno llega a pensar, no, esto no es para mí, yo mejor renuncio, a mí no me llamó el Señor. Por ahí pasamos, yo creo que la mayoría, hermano, pero cuando uno se queda quietico, que espere, tranquilo, no se preocupe. La obra es del Señor, déjelo a Él, usted haga lo suyo. Dios lo mandó a usted predicar, haga eso y deje que Dios haga lo que Él sabe hacer en la vida de las personas. Yo creo que ese fue el momento más difícil, hermano. Amén. Sentirme así, que yo no podía y que esto no era para mí. Y tener que esperar y confiar y Confiar en el dejar Señor. que Dios sea quien obre. Amén. Y verdad que es muy importante el aprender a conocer la voluntad de Dios. Mi pastor, quisiéramos que nos regale un consejo. ¿Qué consejo le daría a aquellos jóvenes que tienden a desfallecer cuando pasan momentos difíciles? Bueno, hermano Gerlinson, miren, la vida es un regalo de Dios, es muy linda. Lo que pasa es que cuando uno no tiene o no conoce al Señor, pues la vida no tiene sentido, ni tiene norte, ni dirección. Pero la vida con Dios es lo mejor que le puede pasar a uno. Si hay algo de lo que a mí me duele, es haber desperdiciado 25 años de mi vida lejos de Dios,
sin poder servir al Señor. Uno pudiera decirle muchas cosas a los jóvenes, pudiera tratar de animarlos, de decir que en el Señor están las fuerzas y todo eso es verdad. Pero resulta que esto se trata de uno estar convencido de quién es Dios y de entender que Dios es lo mejor para uno. Amén. El salmista dijo, el acercarme a ti es el bien para mí. La bendición, la buena ventura, como dice la Escritura, es decir, el saber que vamos a estar bien. Esa es una paz que uno tiene, una seguridad que uno tiene estando en Dios. Así que al joven lo que hay que decirle, no, métase en el Señor, acérquese a Dios, disfrute las bendiciones de Dios, disfrute la vida que tenemos en Dios. Amén. Entonces, de eso se trata, hermano, de eso se Amén. trata. Cuando uno se esconde en Dios y vive en Dios, uno entiende que la vida es mejor con Dios. Amén. Así es, mi pastor. Bueno, y finalmente, ya para ir concluyendo este programa, quisiera preguntarle a mi hermano o que nos diera un consejo a la iglesia del Señor en general. Bueno, tengo uno para darle a la iglesia, y es no se aferre a esta vida, a Amén. este mundo. No se aferre, que nosotros no somos de aquí. No tome las costumbres de la gente, que esas no son las nuestras. A nosotros el Señor nos ha preparado un lugar. Y hoy, como dijo el apóstol, hoy está más cerca la venida del Señor que cuando nosotros creímos. Amén. Hoy está más cerca ese momento, y que nada nos detenga, que nada nos aferre aquí. Suéltese, libérese, le digo a la iglesia, de cualquier cosa que no sea del reino de los cielos. Suelte todo eso, que nada lo detenga, porque nos vamos a ir con el Señor. Dios nos va a levantar pronto, hermano. Amén. Y nos Así vamos es. con Él. Bien, de esta manera damos por terminado este programa. Agradecerle a mi pastor por esta oportunidad y gracias a las personas que nos miraron también. Y bueno, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga a mi pastor. Muchas gracias. Amén, hermano Herlinson. Dios lo bendiga a todos los hermanos, amigos. Que el Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga.